Aquí estoy nuevamente, se me había cortado la transmisión, no sé por qué motivo, pero bueno, acá estamos nuevamente. Como bien les decía al principio, estamos llamados para predicar la verdad, para hablar de su palabra. Tenemos una misión que cumplir y esa misión es predicar el Evangelio, el verdadero Evangelio, el puro, el que se ha estado predicando en Fuego Santo. Cosa que muchas veces se levantan porque muchas veces piensan que nosotros todo lo que hablamos, todo lo que a lo que nos referimos es de predicar este evangelio, que muchos piensan que estamos hablando de ellos, que estamos hablando siempre estamos mirando los demás para poder predicar, o sea que si no vemos a los demás, los errores de los demás, no podemos predicar, pero en realidad no es así. Uno lo que está haciendo en este tiempo, como siempre se habla, es de denunciar aquellos que viven de religión, aquellos que cada día hablan cosas que no es, como les decía en el video que se me cortó hace un ratito, que muchos creen que hablamos de ellos, pero simplemente estamos hablando lo que Dios nos ha revelado a nosotros mismos. No podemos hablar de que las cosas van a mejorar, porque sabemos que estamos en los últimos tiempos y que nada va a mejorar, todo lo contrario. Lo único que sucede en este tiempo es que las cosas van a ir de peor en peor. Las cosas no van a mejorar, porque si nos basamos en lo que nos habla la Biblia, que sabemos que los tiempos finales van a ser cada vez peores, solamente lo único que nos queda a nosotros es creer y confiar en Dios, creer y confiar plenamente. Amén. Y de eso es de lo que Dios está hablando en estos tiempos a nuestras vidas, es que nosotros cumplamos el propósito con el cual fuimos llamados. Fuimos llamados a predicar su palabra, fuimos llamados a hablar la verdad. No fuimos llamados a hablar conforme a lo que la gente quiere oír, porque eso es lo que se está haciendo en este tiempo. ¿Qué es lo que se está haciendo? Se está predicando y se está hablando conforme a lo que la gente puede escuchar, lo que quiere escuchar la gente. A mí Dios no me llamó para hablar conforme a lo que vos querés escuchar, conforme a lo que otros quieren escuchar. Muchos de nosotros o muchas personas quieren escuchar de que Dios nos va a bendecir, de que Dios, de que todo esto va a pasar, de que las cosas van a mejorar. Pero si te predicaría eso, te estaría mintiendo, porque en realidad las cosas no van a mejorar. Lo mismo que cuando muchas veces invitamos a la gente o invitamos a personas para que vayan a la iglesia, lo primero que decimos, vení a la iglesia que todo va a estar bien. Que todo, o sea, conforme a como vos camines, las cosas van a ir bien. Pero si nosotros venimos al camino de Dios esperando eso y no le ofrecemos a Dios nada, no rendimos nuestro corazón a Él, no rendimos nuestras vidas a Él, es imposible que las cosas no vayan bien. Es una gran mentira que muchas veces a nosotros nos venden un evangelio de oferta. Nos dicen, vení a Cristo que todo te va a ir bien, y es una gran mentira, porque aún cuando vengas a Cristo, las cosas van a estar mal. Pero ¿sabés cuál es la diferencia? En quién vos confíes. Si vos confías plenamente en que Dios te va a librar, es Dios el que te va a librar de todas las cosas. Vos vas a tener en quien apoyarte, vos vas a tener a alguien en quien vos te puedas dirigir y ponerle tus cargas, a Dios principalmente. Cuando depositamos nuestra confianza en Dios, no vamos a temer ni siquiera aún a todo esto que está aconteciendo hoy en día en el mundo entero. Las voces de alboroto siguen, ya hace un año y pico que estamos con todo este tema de las voces de alboroto, de que mejora, no mejora, de que se abre, de que se cierra, miles de cosas, y estamos ahí esperando que todo acontezca para mejor, pero en realidad todo esto es necesario para que se cumpla la palabra de Dios. Amén. Y yo en esta tarde, bueno, quiero compartirte una palabra que hace ya más o menos una semana Dios me la dio, y es lo que hoy en día se ha perdido en muchos lugares. Se ha perdido en las iglesias, que es sobre el temor de Dios. Y es una de las cosas que Dios ya hacía. Cuando nosotros decimos que Dios nos habla, que Dios ministra en nuestras vidas, es real, Dios nos habla. El tema es que nosotros aprendamos a oír. Es como hablaba en una prédica anoche, y es una gran verdad. Muchas veces a nosotros nos preguntan si oímos la voz de Dios, y nosotros decimos sí, que oímos la voz de Dios.
Pero acá no se trata de oír la voz de Dios, acá se trata de obedecerle, y es lo que muchas veces nosotros, yo quizás muchas veces uno no hace, es obedecer a Dios. Dios nos habla a través de las circunstancias, Dios nos habla a través del problema, Dios nos habla a través de personas, y muchas veces nosotros que decimos que sí sabemos oír la voz de Dios, realmente no la oímos, la escuchamos simplemente, pero no la oímos. ¿Por qué? Porque siempre hay otras cosas. Primera, ponemos a miles de cosas antes que a Dios. Dios hoy nos dice, nos habla que tenemos que predicar la verdad. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué? Por miedo a que el hermano se ofenda y se vaya de la iglesia. Y como estamos en tiempos difíciles y estamos en tiempo de que las otras personas necesitan una palabra de aliento, una palabra de fortaleza. Pero ¿sabes cuál es la palabra de aliento y de fortaleza que tú le vas a dar al hermano? Es predicándole la verdad, diciéndole que si no se arrepiente hay un cielo y hay un infierno, que es lo que muchos hoy no quieren predicar. ¿Por qué? Porque la gente no está preparada para recibir este tipo de mensajes. ¿Por qué? Porque la gente quiere escuchar de que todo va a estar bien, de que todo va a salir bien. Sí, todo va a salir bien, pero conforme a como vos camines. Porque si yo vivo una vida en pecado, vivo una vida apartada de Dios, una vida lejos de Dios, es imposible que las cosas a mí me vayan bien. A mí las cosas me van a ir bien cuando yo viva una vida consagrada a Dios, cuando yo viva una vida, me separo del mundo, pero me tengo que apartar para Dios, porque si no, ¿de qué me sirve separarme del mundo y de todas las cosas del mundo y todo lo que trae el mundo si no vivo una vida apartada de Dios? ¿De qué me sirve todo eso? Vivo solamente una apariencia. O sea, voy a la iglesia, los días de reunión, los días de oración, voy a la iglesia, pero salgo de la iglesia y sigo con mi propia vida, que es algo que nosotros no tenemos que hacer, porque mi vida se tiene que reflejar tanto dentro como fuera de la iglesia, porque eso es lo que estamos viendo en este tiempo, que es lo que no se está viviendo, es vivir una vida verdadera, una vida genuina delante de Dios. Yo quiero saludar, antes que se me pasen, a todos los que se han conectado. Quiero saludar a la profeta Mariana. Bendiciones para usted también, profeta. Ale Díaz, Eva Miño, mi compañero lo está viendo. Bendiciones, sierva Jessy, bendiciones, Ale. Vivi San Martín, Vivi, bendiciones. El apóstol Carlos, bendiciones, apóstol. Bendiciones, buenas tardes, sierva Vivi, siervo Luis, Adolfo. Muchas bendiciones para ustedes. Ale Hout, gracias por conectarte. Sonia Tello, muchas gracias por conectarte en esta hora, en este vivo. Jonathan Ambrosetti, Noé Reynoso, muchas gracias a cada uno de los que se conectan para poder escuchar la palabra de Dios. Flor Larrondo, te bendigo. Y como bien les decía, muchas veces conforme a como nosotros caminemos nos va a ir. Si yo camino bien, camino rectamente delante de Dios, me separo del mundo y me aparto para Él, yo voy a vivir una vida conforme a como Dios me la quiere dar. Dios me quiere bendecir, Dios me quiere fortalecer, muchas cosas quiere Dios buenas para mi vida, pero eso depende de quién, no depende del pastor, no depende del apóstol, no depende del hermano, de la hermana. ¿De quién depende? De mí. Y es como le decía, nosotros hoy en día tenemos que ser genuinos y tenemos que ser verdaderos delante de Dios. Y cuando no estamos en la iglesia, o sea, delante del apóstol, de la profeta, delante de mis hermanos, y aun cuando estoy sola en mi hogar, yo tengo que ser de la misma manera, porque ¿de qué me sirve a mí ir a la iglesia? Como se ha estado hablando en este tiempo, muchas veces vivimos una vida de apariencias. ¿Por qué? Porque muchas veces, a mí yo soy una persona de las que me gusta ir de pollera a la iglesia, pero también me gusta ir de calza, de pantalón, o sea, yo ando así, soy así dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, ando de la misma manera. Hay veces que me van a ver de pollera y hay veces que me van a ver de pantalón. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces el hombre ha puesto doctrinas dentro de las iglesias, que si no van de pollera no toman la Santa Cena, de que si no van de pollera no pueden trabajar. Y son todas doctrinas de hombre, que son estructuras de hombre que se ha puesto en la iglesia. Porque, o sea, bárbaro, si yo no voy de pollera no puedo trabajar en la iglesia. Pero y afuera ando de calza, ando de jean apretado, ando de mil y una formas ando. O sea, en la iglesia soy una cosa y fuera de la iglesia soy otra. En la iglesia voy de pollera, pero afuera ando de jean apretado, de calza, de musculosa, bien escotada. Y eso es vivir una vida de apariencia.
Se supone que si a mí me dicen que tengo que ir de pollera y voy de pollera porque me exigen que vaya, tengo que ser adentro y afuera de la misma manera. Pero muchas veces vivimos esa religión, esa religiosidad que muchas veces las personas tienen y doctrinas de hombre que ponen a las personas para que aparenten ser una cosa en la iglesia. En la iglesia soy santa, soy pura, porque voy de pollera, porque le obedezco al pastor, pero ¿y afuera cómo soy? Y a mí lo que me tiene que importar es cómo soy delante de Dios, no delante del pastor, de la pastora, de los hermanos. Porque sí, delante de los hermanos podemos ser, sí, no se me escapa una mala palabra ni por joda. No me sale una mala palabra, pero cuando estoy sola en mi casa, maldigo a mis hijos, que es una porquería, le insultamos a nuestros hijos, le decimos malas palabras, le soltamos palabras de maldición, que no va a cambiar, que va... Entonces, ¿de qué Dios estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos reflejando? O sea, dice que nuestro primer ministerio es nuestro hogar, o sea que nuestra primer conquista son nuestros hijos, nuestros maridos, nuestras mujeres, a los hombres también les hablo. Nosotros no tenemos que pretender quedar bien delante del hombre, sino yo tengo que pretender quedar bien delante de Dios. Y Dios en este tiempo nos está hablando y cada día nos habla aún mayor. ¿Para qué? Para que podamos hablar, podamos predicar, podamos enseñar lo que por gracia hemos recibido, darlo de gracia. ¿Por qué? Porque ¿de qué me sirve a mí aprender y saber y que me enseñen a mí si yo no lo suelto, no lo largo, no lo enseño de la misma manera? Acá se trata de que todo lo que nosotros recibamos lo podamos también compartir con otros. Y no se trata, y no te sientas tocado si la palabra te exhorta, si la palabra te corrige. Dale gracias a Dios, porque dice que al que Dios ama, corrige. Y cuando Dios nos corrige por medio de una palabra, es porque Dios nos ama con un amor incondicional, con un amor incomparable, y Él quiere lo mejor para nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Siempre miramos el defecto de la persona que lo está predicando. Siempre miramos a la persona que está hablando, pero nunca miramos el consejo y la palabra que se está soltando en ese momento. A mí muchas veces he escuchado a otras personas hablar y ¿qué voy a mirar? El defecto, decir, mirá, vos me lo vas a venir a decir. Sí, yo te lo vengo a decir. ¿Por qué? Porque Dios primeramente me lo habló a mí, entonces yo te lo tengo que compartir para que vos puedas de una vez salir del sistema de religioso en el cual estás viviendo. Y esto no se trata de que, porque muchas veces dicen, no, quieren robar las almas, no, simplemente le queremos hablar la verdad. Por eso muchas veces se ofenden con el Ministerio Fuego Santo, con los ministros cuando predican, aún con los siervos cuando hablan la verdad. Muchos se levantan en contra de ellos, aún con las cosas que hacen, con el tema del recasamiento y todas esas cosas. Y una de las cosas que hemos aprendido y hemos entendido es que en este tiempo hay mucha gente que se quedó en la antigüedad. Y vos me decís, no, pero si están actualizados. ¿En qué están actualizados? No están actualizados porque están con la vieja ley. Y se supone que Dios no vino a abrogar la ley, sino que Él vino a cumplirla. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando vino? Vino a traer misericordia. Como siempre hablamos, cuando uno vive bajo la ley, es ojo por ojo y diente por diente. Pero hoy por hoy no es así. Nosotros no tenemos que manejarnos con la antigua ley. Sí está la ley, la tenemos que tener presente, porque gracias a la ley nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. Pero cuando yo veo que algo está mal, no tengo que ir a emitir juicio contra alguien, acusándola, condenándola, sino que Jesús cuando vino a que se cumpliera la ley, pero añadiéndole la misericordia. Eso es lo que se habló el martes en el discipulado que tuvimos, es sobre la gracia y la ley. Y son dos cosas que tienen que ir acompañadas. No es que vivas bajo la ley solamente, de emitir juicio continuamente contra otras personas cuando a vos te parece que están mal, pero no te diste cuenta que para vos está mal. ¿Por qué? Porque estás viviendo bajo la ley, pero también estamos bajo la gracia. Son las dos cosas que tienen que venir añadidas. ¿Para qué? Para que nos movamos bajo la ley, pero junto a la gracia también, teniendo siempre la misericordia de Dios. Errores vamos a tener todos. Muchas veces decimos, no, porque si ya están casados y ahora se vuelven a casar, que es algo de que quizás a mí me lo han cuestionado, porque me casé en un tiempo, me divorcié y hoy en día me volví a casar. Pero o sea, nosotros tenemos un aval que es cuando nosotros nos divorciamos. ¿Por qué? Porque cuando las cosas no van, muchas veces en las iglesias enseñan, y es algo de lo cual yo estoy en contra de eso,
Es de que cuando te enseñan de que vos tenés que soportar, en el matrimonio vos tenés que soportar, y tenés que, no, porque el amor tiene que ser probado, tenés que soportar y tenés que soportar. Claro, tengo que soportar engaño, tengo que soportar golpes, tengo que soportar maltrato, tenemos que soportar muchas cosas, tenemos que soportar, pero no se trata de eso, no se trata de que toda la vida, porque, bárbaro, vos tenés que orar por tu marido, por tu mujer, vos tenés que orar, pero si la persona no quiere cambiar, ¿qué es lo que tenés que hacer? ¿Tenés que seguir soportando? ¿Tenés que seguir aguantando a esa persona que no quiere cambiar? Acá se trata de qué, de que vos vas a soportar un determinado tiempo. Vos vas a esperar que la otra persona cambie, pero si la persona no pone de su parte para cambiar, no busca de Dios para cambiar, es imposible. Es imposible que sigas, que tengas que seguir aguantando, que tengas que seguir soportando esa vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tomé la decisión de separarme. ¿Por qué? Porque las cosas ya no van. Y una vez me tocó hablar sobre esto, y una mujer se me acercó un día y me dijo, a mí me están diciendo que aguante, que siga orando por mi matrimonio, que siga, pero él sigue en otras cosas, él sigue con su vida, él sigue. O sea, mi respuesta, ¿sabe cuál fue? Si las cosas no van, no van. Porque uno no puede agarrar y querer hacer imposible. Las cosas que... El único que puede hacer un milagro es Dios. Pero todo depende de que la otra persona también quiera. Sabemos que el diablo le abrís un poquito la puerta y él entró y hizo desastre. Pero sabemos que Dios es un caballero. Dios necesita que vos le des lugar para él hacer, para él obrar en tu vida. Y si vos no le das lugar en tu vida, es imposible que Dios haga algo. Yo puedo tener mi buena voluntad de que Dios puede transformar. Sí, yo creo que Dios puede transformar, sí, pero si la otra persona no quiere, no quiere y no quiere. Dios lo puede obrar, pero si la persona no quiere, no quiere. Es así de simple. Por eso, hoy en día, me volví a casar nuevamente porque gracias a la misericordia de Dios, Él puso un compañero a la par mío, que me respeta, que nos cuida, que siempre vela por nuestro hogar. O sea, por eso decidimos tomar este compromiso y de decir para toda la vida. Porque de eso se trata, de casarse para toda la vida. Pero, como dije al principio, cuando las cosas no van, uno soporta hasta un cierto tiempo. No toda la vida vas a soportar engaños, maltratos, golpes. Entonces mi consejo es para esa persona, si tu marido no cambia, lo mejor que puedes hacer es separarte. Porque cuando las cosas no van, no van. ¿Sabe lo único que logras es darle un mal ejemplo a tus hijos? Porque ¿qué es lo que pasa? La consecuencia muchas veces la viven nuestros hijos, porque no son nuestros hijos los que ven los maltratos, los que escuchan nuestras discusiones, los que escuchan nuestros insultos, y mañana queremos que nuestros hijos sigan nuestros pasos y queremos que nuestros hijos busquen el camino de Dios. ¿Y a vos te parece que nuestros hijos quieren buscar el camino de Dios? ¿A vos te parece que nuestros hijos van a querer buscar de Dios cuando me vieron toda la vida discutir, pelear, insultar a mi marido, insultar a mi mujer, golpearla, maltratarla, yendo a la iglesia? Porque tras de eso, yendo a la iglesia. ¿Y a vos te parece que somos buenos ejemplos? ¿Somos buenos ejemplos en un matrimonio que soporta todas esas cosas, dándole malos ejemplos a nuestros hijos? Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, ¿pero con qué? Con nuestro propio testimonio, como siempre dice la profeta, predican todo el tiempo, pero si es necesario usar palabras, porque muchas veces no vas a necesitar palabras, muchas veces con tu propio testimonio, con tu propio ejemplo, vas a llevar a tus hijos a los pies de Cristo. Ellos tienen que ver un cambio en nuestras vidas para que ellos quieran anhelar estar delante de Dios. ¿Se entiende? Por eso que uno tiene que soportar hasta un cierto tiempo, pero si la persona no quiere cambiar, es imposible que las cosas sucedan. Sabemos que para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántas veces hemos escuchado y hemos dicho que para Dios no hay nada imposible? Pero saben que hay una sola cosa y es el corazón del hombre. ¿Saben por qué? Porque Dios nos dio libre albedrío. Nosotros somos los que escogemos seguir a Dios o no. Él nos dio un libre albedrío. Somos nosotros los que decidimos si sí o si no. Si buscar de Dios, entregarle nuestras vidas, o apartarnos de Él y hacer lo que a nosotros nos plazca. Pero está en nosotros. Yo sé que si quiero hacer las cosas bien, yo sé cuál es mi camino, sé cuál es el llamado con el cual Dios me llamó un día. Dios tiene un propósito conmigo, tiene un propósito con vos, tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y no quiere decir que porque te divorcies, cuando Dios te prometió algo, yo tengo un llamado, Dios me dijo que iba a hacer tal cosa.
Ah, no, pero me divorcié y entonces Dios ya no... No, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que un día te prometió. Dios te prometió que iba a hacer tal cosa y Dios lo va a cumplir. Estés o no estés. Estés separada o estés con tu matrimonio actual. Pero Dios, lo que un día te prometió, Él lo va a hacer, porque Él te lo prometió a vos. A vos personalmente te prometió algo, que te iba a usar en esto, que te iba a usar en aquello, que te iba a dar esto. Entonces Dios lo dijo y Dios lo va a hacer. Dios no es como nosotros, porque nosotros muchas veces prometemos cosas, decimos que vamos a hacer tal cosa y cuando llega el momento no lo hacemos. Pero Dios no es igual que nosotros. Porque Dios, lo merezcamos o no lo merezcamos, Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Nosotros no, nosotros muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Prometemos tal cosa, pero como vimos la reacción de la otra persona que no fue agradable a nosotros, no lo cumplimos. Y no es así, porque no se trata de eso. ¿Se entiende? Por eso que en esta tarde yo te quiero compartir una palabra que se encuentra en 2 de Corintios 7. Es una palabra, como bien les decía anteriormente, es una palabra en la cual Dios... ya hace una semana y pico me viene hablando de esto, me viene amonestando con esto, porque es una gran verdad, es algo que hoy en día, al no predicar la verdad, no se está viviendo. Al no confrontar el pecado de otras personas, no se está viviendo esta palabra. ¿Amén? Dice en 2 de Corintios 7, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando hablamos de santidad, muchas veces se malentiende el concepto de santidad, de ser santos. Muchas veces, mucha gente, cuando hablamos de la idolatría, muchas veces la gente confunde los santos, que son las estatuas, las vírgenes, Gauchito Gil, San Expedito, cuántas cosas, ¿no?, que nosotros les llamamos que son santos. Pero ¿por qué decimos que son santos? Si no vivieron una vida apartada para Dios, separada para Dios. Muchas veces el hombre hace santos a ciertas cosas. Cuando muere alguien y justo sucedió que le pedimos algo y justo se cumplió porque activamos nuestra propia fe y ya creímos que esa persona que falleció es santa. ¿Por qué? Porque le pedimos algo y lo concedió sin darnos cuenta que eso se produjo el milagro porque activamos nuestra propia fe, la fe que hay en nosotros. Y es lo que muchos no entienden. Van y le prenden una vela a San Cayetano, le piden algo y se cumple y no se dan cuenta que lo que obró ahí fue la fe que cada uno tiene en sí mismo. No es que sucedió porque el santo ese, el supuesto santo te lo concedió, sino que se activó la fe en nosotros. Y eso es lo que muchas veces se malentiende, se malinterpreta, que muchos siguen a los santos, creen en las vírgenes, creen en miles de cosas. ¿Por cuál motivo? Porque nosotros muchas veces se le pide a eso y se cumple, sin darnos cuenta que fue por causa nuestra propia, porque nosotros mismos activamos la fe. Ellos no son santos. ¿Cómo una estatua nos puede oír? ¿Cómo puede ser que nos oigan? Y muchas veces confundimos la parte de santos. La persona que se separa para Dios ya pasa a ser santa. Y acá dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y una de las cosas de las cuales Dios me ha estado haciendo meditar durante esta semana, ¿no?, cuando me dio esta palabra, yo se la compartí a mi compañero, y es lo que se ha perdido hoy en día en las iglesias, en las personas. Lo que se ha perdido hoy es el temor a Dios. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos perdido el temor de Dios? Y cuando hablamos del temor no se trata del miedo, porque Dios no ejerce miedo sobre nosotros, como muchas veces pastores han hablado y han predicado que si no estás en Dios te va a pasar esto, te va a pasar aquello, y lo que se genera en la persona es el miedo, pero no se genera el temor. Un corto ejemplo, muchas veces yo creí que yo ejercía autoridad sobre mis hijos, retándolos, castigándolos, quizás por X motivo, y yo creía que ellos me respetaban porque yo tenía autoridad, pero yo lo único que ejercía sobre ellos era miedo, que es lo que sucede en muchas iglesias. Muchos siervos hablan de que si no haces esto te va a pasar tal cosa, que si no haces aquello te va a pasar otra cosa. Muchas veces lo que emite
las personas que predican de esa manera, es miedo, pero no temor. Y acá estoy hablando de un temor reverente a Dios, de un respeto, que es lo que hoy en día no se tiene, porque muchas veces nos subimos a un púlpito, nos ponemos a predicar de cosas que muchas veces la usamos para nuestro propio beneficio. Yo siempre digo, las personas que muchas veces, más que predicadores, son motivadores, porque motivan a la gente a hacer X cosa, a hacer pactos, a hacer... Dios no cobraba por los milagros. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Dios jamás cobró por los milagros que hizo? Y muchas veces hay personas que porque Dios les concedió en un momento un don, un talento, ¿no? Lo usan para beneficio propio. Hablando de lo que es pacto, de lo que es siembra, de lo que son todas esas cosas, las cuales Dios nunca cobró para nada de lo que hizo. Y acá está hablando del temor de Dios, que es de un respeto, de tener un respeto para sus cosas, para las cosas de Dios. Todas las cosas de Dios son santas. La casa de Dios es santa. ¿Cómo podemos, si decimos que la casa de Dios es un lugar santo, la casa de Dios es santa, los instrumentos son santos, todo un lugar es santo? ¿Cómo puede ser que dentro del lugar santo nosotros lo usemos para beneficio propio? Por más que vos me digas, no sé, vender cosas adentro de la iglesia, que vos me digas, no, pero es para el beneficio de la iglesia, no es para un beneficio propio. Es un lugar santo, no podés usar un lugar santo para beneficiarte. Se supone que si Dios fue el que te levantó, el que abrió esas puertas, es Dios mismo el que se va a encargar de sostenerlo. Es como siempre habla la profeta cuando recién se inició todo este tema de la pandemia y todas estas cosas. O sea, se cerraron las puertas de la iglesia y fue Dios quien sostuvo la casa. Fue Dios quien mantuvo la iglesia abierta. ¿Por qué? Porque es Dios el que proveyó el dinero para pagar el alquiler, el dinero para limpiarla, porque por más que no congregábamos, se tenía que ir a limpiar, se tenía que ir a ordenar, porque era la casa de Dios. Entonces, cuando hablamos de esto, se supone que nosotros tenemos que tener respeto. Dice que Dios está requiriendo de una alineación en nosotros, pero para completar la alineación, Dios hoy está demandando que tengamos temor de Dios. Dice para perfeccionar. ¿Para qué? ¿Para qué es el temor de Dios? Para perfeccionar la santidad en nosotros. Cuando nosotros comenzamos a tener temor de Dios, cuando comenzamos a tener ese respeto sobre las cosas de Dios, sobre las palabras de Dios, dice que no usarás mi nombre en vano. ¿Cuántas veces hemos hablado de que Dios, no tenemos que usar el nombre de Dios en vano? Y si hablamos que nosotros tenemos temor de Dios, como muchas veces se nos llenó la boca diciendo que tenemos temor de Dios, que tenemos temor de Él, entonces ¿por qué jugamos con las cosas de Dios? ¿Por qué un día estamos adentro, otro día estamos afuera? ¿Por qué? No, porque hoy no me gustó como me miró el hermanito, no voy más a la iglesia. ¿Eso es tener temor de Dios? ¿Eso es tener respeto para Dios? Muchas veces jugamos con su nombre. Principalmente muchas veces usamos la sangre de Cristo en vano. ¿Cuántas veces de nosotros lo hemos usado como un amuleto a la sangre de Cristo, cuando sabemos que la sangre de Cristo tiene poder? La sangre de Cristo es la que abre portales, de milagro, la que nos lava, la que nos limpia cada día, para que nosotros nos podamos presentar delante de Dios limpios. Y muchas veces, ¿qué hacemos? ¡Ay! Se me cayó la lapicera, la sangre de Cristo. Se me cayó un tornillo, la sangre de Cristo. Me golpeé el dedo y por no decir una mala palabra, ¡ay, la sangre de Cristo! ¿Qué es eso? ¿Acaso no es usar el nombre de Dios en vano? ¿Acaso no es jugar con sus cosas? ¿Acaso eso no es no tener respeto por las cosas de Dios? ¿No tener temor de Dios? Se supone que cuando yo tengo temor de Dios no uso las cosas de Dios en vano. No me justifico con las cosas de Dios. No me escondo tras el Evangelio, tras la palabra de Dios para justificar mis cosas. No se puede jugar con las cosas de Dios. Yo no puedo agarrar y porque me golpeé el dedo y por no decir una mala palabra, lo primero que hago, la sangre de Cristo. Me asusté y por no decir una mala palabra, ¡ay, la sangre de Cristo! O sea, está jugando con las cosas de Dios. Y a veces las personas a veces lo hacemos ignorantemente, ignorando que eso está mal. Pero a partir de hoy, a partir de este día que escuches este video, si lo sigues haciendo, es porque te gusta jugar con las cosas de Dios. Es porque no tienes ningún respeto con las cosas de Dios. Ni siquiera usas su nombre como realmente Dios quiere que lo uses.
Amén. Respeto y reverencia. Eso es lo que Dios requiere hoy en día con su palabra. Dice, cuando Dios da una provisión, una visión da la provisión. Así es, profeta. Cuando Dios nos da una visión, cuando Dios es el que abre las puertas de un lugar, cuando Dios te levanta y te pone en un lugar, es Dios mismo el que te va a proveer todo lo que vos necesitas. ¿Para qué? Para que esas puertas sigan abiertas. Vos no necesitas de que venga el hombre o de tener iglesia llena para poder juntar el dinero para el alquiler, para poder juntar el dinero para los productos de limpieza y todas esas cosas. Porque no necesitas del hombre, porque quien te sostiene a vos es Dios. Pero cuando no sabés vivir por fe, cuando no sabes vivir de Dios, entonces sí necesitas al hombre, necesitas la gente que venga, y muchas veces no se le predica la verdad con miedo de que esa gente se vaya y así te quedes corto de recursos y tengas que sacarte plata de tu propio bolsillo para poder pagar algo. ¿Se dan cuenta cuál es el problema muchas veces de las iglesias? De que dependemos más del hombre y de la mujer y no de Dios, y se supone que esto tiene que ser al revés. Nuestra dependencia tiene que ser de Dios. Cuando Dios te da una visión, te da la provisión, como dice la profeta. Dice Yolanda Potes, bendiciones, te bendigo, mujer. José Luis Mujica, amén. Temor reverente a Dios el Padre, no jugar a ser cristianos. Así es, maestro Luis, porque muchas veces quizás, muchas personas quizás juegan con a ser cristiano. No te creas que vas a ser salvo porque vas todos los días a la iglesia. No te creas que porque todos los días congrego, llego a horario, diezmo, ofrendo, ya voy a ser salvo. Porque todo es toda una cadena, que está todo acompañado. Porque no quiere decir que porque yo vaya a la iglesia voy a ser salva. Porque eso a mí no me va a salvar. A mí me va a salvar que yo viva una vida en santidad, que yo viva una vida conforme a como Dios quiera. Conforme a como Él quiera que yo viva. Con temor, con el temor reverente, con un temor, con respeto, teniéndole respeto a Él principalmente, respeto a su palabra, respeto a todo, a todas las cosas. Eso es lo que Dios requiere en este tiempo, ese temor reverente, y dejemos de jugar al cristiano, porque lamentablemente, como dije al principio, hay un cielo y hay un infierno. Si tú sigues jugando con las cosas de Dios, si tú sigues jugando y creyéndote un buen cristiano y que tienes el cielo ganado por simplemente ir a la iglesia, déjame decirte que estás muy equivocado. Dejemos de mirar las cosas, muchas veces no queremos congregar, muchas veces no queremos ir a una iglesia. ¿Por qué? Ay, no, yo no voy a la iglesia porque va fulanito de tal. Ay, no, yo no voy a la iglesia porque va fulanita y no me cae bien y no me agrada y no esto y no aquello. No vayas, pero date cuenta que el que se está perdiendo sos vos, no es fulanito o fulanita de tal que está congregando. Dejemos de jugar. No estamos en tiempos de jugar. No estamos en un tiempo de agarrar las cosas de Dios y jugar. Es tiempo de agarrar verdaderamente, ponernos las pilas, como muchas veces decimos, y agarrar, decir, Señor, te voy a servir, verdaderamente te voy a servir. Verdaderamente quiero hacer tu voluntad, verdaderamente quiero estar en tu presencia, quiero estar en tu camino, quiero hacer lo que vos me mandes hacer. A mí no me importa si va fulanito de tal, si me gusta o no me gusta, a mí me tiene que importar es Dios por sobre todas las cosas. Porque si fuese por quién va, entonces nos tenemos que ir de ameguino. ¿O no es así? Tengo que dejar de ir al hospital, porque en el hospital también va fulanito de tal y fulanita de tal que no me agrada. Al supermercado va fulanito de tal que no me agrada y sin embargo sigo yendo. En ameguino vive fulanito de tal y no me voy de ameguino. Pero muchas veces usamos esas cosas como una excusa. ¿Para qué? Para no ir a la iglesia. Como bien dije, muchas veces nos queremos justificar y a Dios no le sirve de nada que vos te justifiques. A Dios lo que le sirve es que vos seas verdadero y que realmente le digas la verdad. Que no vas a la iglesia porque no querés ir, porque no querés tener un compromiso, porque no querés tener nada. Eso es lo que a Dios le va a agradar más, que vos le seas sincero a que le digas que no vas por fulanito de tal. A Dios le va a agradar que vos le digas no voy porque no quiero tener un compromiso con vos. Porque no quiero simplemente. Pero entonces, si no quieres tener un compromiso con Dios, tampoco te atrevas a pedirle algo cuando no le estás ofreciendo nada. Porque muchas veces le pedimos a Dios que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Cuando estamos cruzando por una enfermedad, le pedimos a Dios que Dios nos sane. Cuando un familiar cae enfermo, le pedimos que Dios sane a nuestro familiar. Muchas cosas, pero
no queremos tener un compromiso con Dios. Pero sí queremos que Dios nos responda, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que Dios nos proteja, que Dios nos guarde ante toda esta situación que estamos viviendo, esta enfermedad, el COVID y todas las cosas. Queremos que Dios nos cubra. Porque ahora nos llenamos nuestro Facebook de palabra del Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, Dios es el que nos va a guardar, el que nos va a proteger, pero cuando nosotros habitemos en su presencia, cuando nosotros vivamos en su presencia, eso es lo que muchas veces no hemos entendido, de que queremos que Dios nos guarde y nos proteja ante esta situación que estamos viviendo, pero Dios lo va a hacer cuando nosotros habitemos en su presencia, cuando nosotros le busquemos, porque si estamos afuera, estamos descubiertos. ¿Queremos una cobertura? Busca esa cobertura. Tienes que buscar la cobertura de Dios, buscándole a Él principalmente. Amén. Patricia Ruiz, te bendigo. Maricel Muriel, te bendigo. Tania Sánchez, todos los que se están conectando. María Silvana Recia. Sonia Tello, amén, así es. Sierva Nati, juegan con la sangre de Cristo usándola como amuleto, o la Santa Biblia abierta sobre la mesa de luz, y sabemos que la Biblia es solo un libro que nos enseña a caminar. Es así, sierva profeta Nati, es una gran verdad. ¿Cuántos de nosotros muchas veces antiguamente se nos enseñó y se nos enseñaba que teníamos que tener la Biblia abierta en el Salmo 91 para poder dormir bien, Pero si vamos al caso, es como siempre nos habla el apóstol, o sea, se nos ha enseñado que esto es una Biblia, es un libro más. Porque muchos la han leído. Personas que, por ejemplo, un juez, un abogado, la ha tenido que estudiar para saber también leyes que han salido de acá. Los brujos también la leen. ¿Y por qué no produce un efecto en ellos? ¿Por qué no hay poder? Porque no se trata de la Biblia, se trata de la palabra del Espíritu, que es lo que se nos ha enseñado. Sí, yo leo la Biblia, yo leo la palabra de Dios. Muchos la han leído, muchos la usan como un amuleto, pero en realidad la palabra en sí no tiene poder. ¿Cómo la palabra, la Santa Biblia no tiene poder? No tiene poder. Porque solamente es un libro más, como bien dice la sierva Nati, es un libro que nos enseña a caminar. Pero lo que va a traer poder sobre nuestras vidas es la revelación, la palabra del Espíritu. Acá no está hablando de la palabra que leemos, sino la palabra del Espíritu, la palabra que se nos es revelada. Eso es lo que va a traer poder sobre nuestras vidas. Y es la que nos va a proteger a nosotros de todas las cosas malas que quizás nos sobrevengan a nuestras vidas. No tenemos que usar la Biblia como un amuleto, dejarla abierta en la mesita de luz. ¿De qué me sirve dejar la Biblia abierta en la mesita de luz para que se me llene de polvo nomás? Porque a mí lo que me sirve de la Biblia, ¿saben lo que es? Poner por obra su palabra. Yo siempre digo lo mismo, ¿de qué me sirve saberme la Biblia de tapa a tapa? Como muchos son eruditos de la palabra y se saben la Biblia, y vos les vas a ir a dar una palabra y ellos siempre te van a salir con otra palabra. Porque se creen sabios, pero son sabios en su propia opinión. Eso es lo que muchas veces ni siquiera ellos alcanzan a discernir, que muchas veces se creen sabios en su propia opinión. Porque se saben la Biblia de tapa a tapa, pero ¿de qué les sirve? ¿A mí de qué me sirve saberme la Biblia de tapa a tapa? No, nada por obra. Si Dios me dice acá que tengo que tener temor de Dios y no lo estoy teniendo, ¿de qué me sirve? La leo porque la leo nomás. Es como dije una vez, cada vez que leemos una palabra, una porción de la Biblia, cada vez que la leemos y no la ponemos por obra, es como si arrancáramos la hoja, la aplastáramos y la tiráramos. Lo mismo, exactamente lo mismo. ¿De qué nos sirvió? De nada, porque así como la leí, me valió. ¿Me valió qué? Nada, porque no lo puse por obra. Como bien dije al principio, muchas veces se nos juzgó por el recasamiento por ese motivo. Porque son personas religiosas que se mueven bajo la ley. Y la ley sigue existiendo, pero acompañada de la gracia. Si tú no te mueves en la ley, pero bajo la gracia, bajo la misericordia de Dios, es imposible que camines bajo una verdad de la palabra de Dios.
Voy a seguir. Dice el siervo Jonathan Ambrosetti, juegan a ser cristianos, pero el diablo no juega a ser diablo. Es así. Después nos preguntamos, ¿por qué nos sucede tal cosa? ¿Por qué nos pasó esto? ¿Por qué nos pasó? ¿Acaso Dios no nos habla en todo momento y en todo tiempo y en todas las circunstancias Dios nos está hablando? ¿Te surgió algo malo? Ay, Señor, ¿y por qué esto y por qué aquello? ¿Y por qué me pasa esto? ¿No será que hablaste lo que no tenías que hablar? ¿No será que juzgaste creyéndote sabio en tu propia opinión? ¿Creyéndote que te sabías la palabra de tapa a tapa? No, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que seguir con nuestros maridos. Sí, pero Dios es un Dios de misericordia, un Dios de oportunidades. Y Dios a mí me dio una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, ay, es pecado recasarse nuevamente. Sí, es pecado recasarse, bárbaro. Dios tuvo misericordia de mi vida, me dio la oportunidad, me perdonó, me dio la oportunidad nuevamente para que yo rehiciera mi vida. ¿Pero acaso tu pecado no es peor? Hablar, juzgar, condenar algo que ni siquiera sabes. ¿Acaso no es pecado eso? ¿Condenar a otros? ¿Creyéndote sabio? Viviendo una sabiduría que no tenemos. Porque muchas veces pasa eso, no porque, porque la Biblia, sí, pero acordate que la Biblia tiene una ley, pero también Dios vino a traer la misericordia. Cuando vino Jesús a la tierra, no vino a abrogar, como dice la palabra, sino que Él vino a cumplirla. Pero le añadió a todo eso la misericordia. Si tú no tienes misericordia, déjame decirte que lejos estás de Dios. ¿Cómo? Si yo estoy enfrente de una iglesia, si yo soy pastor, soy pastora, si yo soy profeta, soy apóstol, pero si yo no tengo misericordia, como Dios la tuvo conmigo, porque yo también pequé, porque como siervo de Dios, como pastor, como pastora, como ministro, en algún momento pecaste y Dios tuvo misericordia. ¿Acaso Dios te condenó? Te dijo, ay no, porque vos sabías que no tenías que hacer tal cosa y lo hiciste. Vos sabías que no tenías que engañar a tu marido, a tu mujer, pero lo hiciste. ¿Acaso Dios no tuvo misericordia y te dio una nueva oportunidad y te puso en lugares de privilegio? Entonces, ¿quién te crees tú para hablar de otra persona? Para juzgar cosas que está haciendo otro, sin saber el por qué. Yo creo que esta tarde es una tarde para meditar en todo lo que se está hablando. Y si tienes algo en contra para hablarlo, no tenemos ningún problema en que nos manden un mensaje, hablar, pero deja de cuestionar lo que no sabes, deja de hablar de lo que no entiendes. Amén. Cintia Olivera, te bendigo. Noé Herrera. Mónica Ramírez, te bendigo, gracias por estar conectada. Silvia Escudero. Natalie Díaz, Dios es un Dios de oportunidades, pero muchos a Dios lo ponen como juez. Dios puede perdonar a sus pecados. Claro, es como les acabo de decir. Muchas veces no nos damos cuenta que Dios a nosotros nos perdonó multitud de pecados, pero nosotros no perdonamos los pecados de los demás. Al contrario, estamos ahí, estamos mirando, estamos buscándole siempre la quinta pata al gato, viendo a ver en qué se equivoca el otro para, ahí nomás, listo. Se equivocó y ahí nomás lo condenaste, lo juzgaste, nos ponemos nosotros mismos muchas veces como jueces. Dice el apóstol Eloy Ambrosetti, el que ama conoce a Dios, el que no ama nunca le conoció. Amén, es así, es como hablábamos anoche sobre el que ama. Muchas veces hablamos de un amor que no hemos tenido nunca. Decimos que amamos a Dios, pero ¿cómo podemos amar a Dios cuando no amamos al hermano? ¿Cómo puedo yo decir que amo a Dios? Sí, Señor, yo te amo. ¿Cuántas veces estamos en una reunión y Dios nos ministra y nos quebramos y le decimos, Señor, te amo, pero no soporto al que está al lado mío? Señor, te amo, pero no soporto a mi vecino. Señor, te amo, pero odio a X persona, odio a mi hermano, mi hermana, odio a mi madre, odio a mi padre. ¿De qué amor estamos hablando? Y eso es lo que hoy en día se ha perdido en muchas personas y aún dentro de las iglesias, que somos los primeros que debemos demostrar amor y creo que somos los últimos que lo demostramos muchas veces al amor de Dios. Dice que el que ama conoce a Dios. O sea que si yo no amo a mi hermano,
es porque nunca conocí a Dios. Creí que lo conocía, pero nunca le conocí, porque si el amor de Dios no está en mí, es porque nunca le conocí. El que no ama nunca conoció a Dios. Vamos a seguir viendo quiénes se conectaron. Sandro Herrera, te bendigo. Soledad Bravo, Elías Torales, siervo, te bendigo en esta tarde. Y como bien les decía, les hablaba sobre esta palabra, amén. Nosotros sabemos que somos templo del Dios viviente. Si vamos un poquito más atrás, acá está hablando tiene como título, somos templo del Dios viviente. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Muchas veces a esto se le ha tomado como para el casamiento, decir que nosotros no nos tenemos que unir con yugo desigual, no tenemos que unirnos con otra persona, pero también está hablando de las personas con las cuales muchas veces nosotros nos juntamos. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Habitaré y andaré entre ellos. O sea que acá en esta palabra hay una promesa de parte de Dios. Y dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. O sea que ¿qué nos manda Dios a qué? Apartarnos del yugo desigual, apartarnos. Muchas veces nosotros tenemos que tratar de ser ejemplo, y cuando hay otras personas tenemos que tratar de añadirlas a nosotros, no nosotros añadirnos a otras personas. Quiero que pasemos al libro de Proverbios 8:13. Proverbios 8:13. ¿Qué dice Proverbios 8:13? En Proverbios 8:13 habla, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco, dice Jehová. ¿Qué es lo que dice? El temor de Jehová. Fíjense cuando una persona tiene temor de Dios. Y no, como bien le decía, sabemos que el temor de Dios se habla también de tener un respeto hacia Él. Amén. Dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Cómo nos damos cuenta cuando no tenemos temor de Dios? Es porque nos da lo mismo hacer el bien y hacer el mal. Nos da lo mismo ser soberbios, arrogantes, andar por mal camino, hablar mal. Ahí nos damos cuenta cuando no hay temor en nosotros. Dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Ahora, ¿cómo somos nosotros como hijos de Dios? ¿Cómo somos nosotros cuando nos juntamos con otras personas que no van a la iglesia? ¿Cómo es nuestro vocabulario cuando nos juntamos con otras personas? ¿Cómo soy yo cuando me invitan a una reunión, me invitan a comer personas que no están congregando? ¿Me añado al vocabulario de ellos o mantengo mi postura? Y eso habla mucho del temor de Dios también. Porque dice que el temor a Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrece, dice Dios. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo somos nosotros cuando no nos ve el pastor, cuando no nos ve la profeta y el apóstol, cuando no están mis hermanos al lado mío? ¿Cómo es mi vocabulario? ¿Hablo bien? ¿Hablo mal? Ay, porque los otros dijeron una mala palabra, yo también la dije. Y sí, porque no voy a quedar colgada en esa reunión. Sino que van a decir, ahí está que se hace. No me hago nada, soy. De eso se trata. De que nosotros mantengamos nuestra postura. No querramos añadirnos a los demás. Porque los otros hablan, porque los otros dicen malas palabras. No nos querramos añadir a ellos. Yo sé que yo no digo malas palabras. Entonces, ¿por qué la voy a decir? ¿Para quedar bien con el otro? No se trata de eso. Dice, y si yo hablo mal de otros y suelto palabras, ¿eso no es hacer el mal? ¿Qué es lo que aborrece el temor de Dios? Aborrece el mal, dice. Y cuando nosotros hablamos mal, dice, y la boca perversa. ¿Cuál es la boca perversa? La que habla mal. Porque muchas veces
¿Por qué muchas veces somos desechados? ¿Por qué muchas veces congregamos y congregamos y congregamos y congregamos nomás? Y congregamos y no vemos nada de parte de Dios en nuestras vidas, no vemos esto, no vemos aquello, no vemos cosas que le estamos pidiendo. ¿Cómo es mi comportamiento fuera de la iglesia? Porque siempre decimos, en la iglesia somos todos santos. En la iglesia no se me escapa una mala palabra ni por joda. En la iglesia yo no digo nada malo. Pero cuando estoy en mi casa, con mis hijos, cuando estoy en una reunión con amigos fuera de Dios, ¿cómo es mi vocabulario? ¿Cómo es mi actitud? ¿Cómo es mi postura? Por eso que la palabra de Dios es clara. Cuando Dios nos habla, es muy clarita la palabra de Dios. Y nos corrige y nos habla. Muchas veces decimos, no entiendo. Sí, lo entendemos. No lo queremos hacer, que es diferente. Porque acá Dios me habla que el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia. El mal camino. ¿Cómo es mi camino? ¿Es recto delante de Dios? ¿Mi camino cómo es? ¿Estoy caminando rectamente? ¿Mi boca cómo es? Esas cosas son las que aborrece Dios. Por eso que, como dije al principio, nosotros tenemos que ser verdaderos. Tenemos que ser de la misma manera dentro y fuera de la iglesia. Yo no puedo aparentar ser alguien que no digo malas palabras y que no uso mal mi boca perversa dentro de la iglesia y fuera sí la uso mal. Cuando estoy con otros que no están congregando, me añado hablando malas palabras igual que ellos. Que no juzgo ni condeno, porque ellos están afuera y ellos hablan de una manera. Nosotros no. Yo no me añado a eso, porque mi postura es una. Yo sé que no tengo que hacerlo y yo no lo voy a hacer. Porque sé que, aparte de no hacerlo, Dios sabe que no lo hacemos y sé que también es parte del temor de Dios. Amén. Habla de lo que Dios... Proverbios 8:13 dice, habla de lo que Dios aborrece, la mala conducta. ¿Cómo es nuestro comportamiento frente a las personas que no congregan? Ejemplo, amigos, compañeros de trabajo. También en eso, ¿cómo somos cuando vamos a trabajar? ¿Cómo somos con nuestros compañeros de trabajo? ¿Somos ejemplo para que ellos se nos añadan a nosotros? ¿O nos ponemos al mismo nivel de ellos, hablando mal de otras personas? Porque muchas veces no decimos malas palabras, pero con el simple hecho de hablar mal de otra persona también estamos compartiendo lo de ellos. Porque para hablar mal se necesitan dos personas. No, pero yo no hablé, escuché, estabas participando. Y eso es suficiente para hablar mal también vos. Amén. Deuteronomio 10, 12, 13. Deuteronomio 10, 12 y 13. Habla de lo que Dios exige. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Para qué? Para que tengamos prosperidad. ¿Qué tenemos que hacer para tener prosperidad? No es que vas a ir a la iglesia hoy porque Dios te va a bendecir, porque Dios te va a prosperar. ¿Qué me dice acá? ¿Qué tengo que hacer para tener prosperidad? Primeramente, guardar sus mandamientos y estatutos. Amar a Dios con todo mi corazón y con toda mi alma. ¿Qué más quiere Dios? Que andemos en algunos caminos. Dios no dice que andemos en algunos caminos, Dios dice que andemos en todos sus caminos. Eso es lo que exige Dios de nosotros, que andemos en todos sus caminos, que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, que guardemos sus mandamientos de Jehová, sus estatutos, que Él ya prescribió. ¿Se dan cuenta? Como dijo la sierva Natalie en uno de los comentarios, la palabra de Dios es el manual. Acá está todo lo que tenemos que hacer y también lo que tenemos que dejar de hacer, porque acá también está escrito. Por eso que digo, no se basa en lo que yo sé, sino en lo que yo hago, en lo que yo pongo por obra. En eso se basa. Amén. Proverbios 24, ya con esto ya estoy terminando.
Proverbios. Proverbios 24:4. Acá estamos. Está bueno a veces esto de recorrer un poco la Biblia, porque toda la palabra es toda encadenada, todo está basado en la palabra. Proverbios 22:4 dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Fíjense que cuando el temor de Jehová es recompensado. No es que vas a tener temor de Dios y no vas a obtener nada, no, porque vas a tener muchos beneficios teniendo temor de Dios, respetando las cosas de Dios, no jugando con sus cosas. Riqueza, honra y por sobre todas las cosas vida. Son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Fíjense de lo que se requiere, ¿no? El temor de Dios nos trae riqueza, honra y vida. ¿Quieres prosperidad? ¿Quieres honra? ¿Quieres riquezas? ¿Quieres muchas cosas? Pero para eso tienes que tener temor de Dios. Si no, es imposible de que eso venga a tu vida. Amén. Malaquías 4:2. Malaquías 4:2 dice: mas a vosotros lo que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Cuándo vamos a tener eso? Dice: esto les acontecerá a los que esperan a Jehová, no como algunos que lo tienen por tardanza. Muchas veces nosotros lo tenemos a Dios por tardanza. Estamos viviendo esta situación que hoy en día estamos viviendo, pero aún así lo tenemos por tardanza a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos: no, todavía soy joven para buscar de Dios. No, todavía no es tiempo porque todavía falta para que Dios venga. Falta que se cumplan muchas cosas. Sí, bárbaro. Faltan muchas cosas que se cumplan, pero a nivel grupal. Pero a nivel personal, ¿cómo sé yo cuándo Dios va a venir por mi vida? ¿Acaso yo sé el día y la hora que Dios va a venir por mi vida? ¿Qué pasa si yo ahora salgo y me sucede algo afuera? Y que cuando me presente allá arriba, ¿qué le voy a decir a Dios? No, pero Señor, pero faltaba todavía, vos no me dijiste a mí que ya venías por mí. Por eso que esto se trata de que nosotros, cuando vos tenés el temor de Dios, ese respeto a las cosas de Dios, vos vas a vivir una vida en santidad, una vida verdadera, como hablamos al principio, una santidad que se perfecciona en el temor de Dios. Cuando vos tenés temor de Dios, se perfecciona la santidad en tu vida. Amén. Y por último vamos a Eclesiastes. Con esto ya termino. En Eclesiastes 12:13 dice: el fin de todo este discurso, o sea que el fin de todo lo que hablé yo en este día, el fin de todo este discurso oído, estamos hablando de oír. Acá dice de todo el discurso oído, porque muchas veces escuchamos, pero cuando escuchamos, hace de esto, se escucha por acá y se sale por acá. Pero cuando nosotros verdaderamente oímos, como habla en Apocalipsis, oír lo que el Espíritu habla, cuando nosotros verdaderamente oímos lo que Dios nos está hablando, lo oímos, cuando oímos hace de esto, entra por acá y baja acá. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia entre el escuchar y el oír? Cuando vos escuchás, te entra por acá y te sale por acá. Pero cuando vos oís, entra por acá y llega acá. Y cuando llega acá la palabra de Dios, es cuando comenzamos a poner la palabra de Dios por obra. Amén. Dice: el fin de todo este discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Fíjense lo importante que es tener el temor de Dios, que es lo que se ha perdido en muchas personas y en muchos lugares. Se ha perdido el temor de Dios. Y Dios hoy está requiriendo que nosotros nos volvamos de nuestros malos caminos, que nos volvamos a Él y Él se volverá a nosotros. Queremos que Dios esté con nosotros, pues nosotros debemos volvernos a Él. El fin de todo este discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. O sea, ¿cuál es mi todo? El temor a Dios. Y el guardar sus mandamientos. Eso es todo, el todo del hombre. Yo no necesito nada más que el temor de Dios en mi vida. Porque cuando tengo el temor de Dios,
Yo no juzgo lo que no se me fue revelado, ni lo que otros hacen. Yo no condeno lo que otros hicieron. Yo, ¿saben lo que hago? Tengo misericordia. Sandro Herrera dice, se trata de convencimiento que uno pueda hablarle y decirle que hay un Dios que cambia y que liberta. Cuando uno se deja que Dios entre en su corazón, que Dios bendiga a todo aquel que aún no ha tenido entre en su corazón, que Dios bendiga a todo aquel que aún no ha tenido un encuentro con Dios. Oremos para que esas personas puedan acercarse a Dios. Que Dios bendiga a la sierva. Amén, es así. Se trata de un convencimiento que uno pueda hablarle y decirle, sí, es una gran verdad. A veces nuestra responsabilidad es hablarle a otras personas, pero una vez que nosotros le hablamos, ya corre por cuenta de la otra persona. Pero no tenemos que tratar de convencerlos nosotros, sino que ellos no sean convencidos, sino que sean convertidos. ¿Y cómo se va a convertir la otra persona a lo que nosotros le estamos hablando? Es con nuestros propios ejemplos. Se dan cuenta que a veces hay controversias. ¿Por qué? Porque muchas veces hablamos, muchas veces algo que muchas veces no entendemos. Sí, yo quiero que la otra persona se convenza, pero yo más que la otra persona tenga un convencimiento, yo lo que necesito es que esa persona se convierta. ¿Y cómo se va a convertir? Si yo solamente le hablo de palabras que no vivo. La otra persona se va a convertir. ¿Cuándo la palabra de Dios hace un efecto en la otra persona? Cuando yo estoy hablando algo que estoy viviendo. Porque a mí de qué me sirve decirte, no, porque la Biblia dice esto, la Biblia dice aquello, y yo no hago nada de lo que te estoy diciendo. Se trata de que la otra persona se convierta, no solamente tenga un convencimiento, se convenza de lo que le estoy diciendo, sino de que se convierta a lo que le estoy diciendo. Dice que cambia y que liberta cuando uno se deja, Dios entre en su corazón. Claro, es así, es cuando uno le da lugar a Dios. Como dije al principio, si vos no le das lugar a Dios, es imposible que Dios haga algo en tu vida. Te bendigo, varón, en esta tarde. Bueno, esto es lo que yo quería compartirles en esta tarde. Que te haya sido de bendición, que puedas entender, que puedas comprender, que puedas oír principalmente, que puedas aprender a no juzgar algo que no se te fue revelado, que puedas no juzgar, porque sabemos que si juzgamos tenemos una condenación nosotros mismos, porque yo te puedo juzgar, pero, o sea, el mal es para mí, no es para vos. Porque mientras nosotros más hablamos mal del otro, Dios más lo bendice, y nosotros estamos en la misma postura, siempre estamos iguales, ni crecemos, ni avanzamos, ni nada, estamos ahí estancados. Eso es lo que hace juzgar y el condenar y el criticar a otras personas. Amén. Por eso que esta tarde esta palabra te haya sido de bendición para tu vida, y bueno, y nos estaremos viendo pronto, porque estamos para eso, estamos para predicar, estamos para hablar, para enseñar la verdad. Estamos para obedecer lo que se nos ha mandado también. Que muchas veces queremos que Dios nos bendiga, pero no somos obedientes a lo que se nos manda hacer. Y eso es para mí primeramente, porque muchas veces nosotros quiero que Dios me bendiga, pero muchas veces no soy obediente a lo que Dios me manda hacer. Entonces, sabemos que la obediencia trae bendición. Bueno, yo quiero bendición, tengo que obedecer. ¿A qué tengo que obedecer? A lo que se me está mandando a hacer. ¿Qué tengo que tener? Tengo que tener respeto por las cosas de Dios. Tengo que tener temor de Dios principalmente en mi vida. Tengo que tener un buen ejemplo también para poder convertir a otros, no convencer. Porque no se trata de convencer, sino que se trata de que sean convertidos. Amén. Te bendigo en esta tarde, bendigo tu casa, bendigo tu hogar, bendigo a cada uno de los que se conectaron en esta tarde. Yo sé que este es un vivo en el cual luego lo van a ir mirando otras personas que lo quieran ver. Bendigo tu vida, tu casa, tu hogar, tu familia. Bendigo tu vida para que esta palabra pueda llegar a tu corazón y no solamente la puedas escuchar, sino que la puedas oír, la puedas poner por obra. Podamos comenzar por esto principalmente, poner por obra la palabra de Dios para así comenzar a hacer la voluntad de Dios. Amén. Porque como bien dije, no se trata de leer, no se trata de todo lo que sé, sino que lo importante acá es poner por obra cada palabra que yo aprendo. Amén.
Te bendigo en esta hora y te doy gracias por conectarte. Amén.